Bueno, en la clase pasada creo que nos habíamos quedado acá en esta Mishnah número 20. Vamos a ver si recapitulamos un poco sobre todos los niveles de los sacerdotes de los que hablamos. A ver. Ok, podemos recapitular desde acá un poco rápido. Tenemos entonces que el Rambam nos dice en Ma'amenim Kohen Gadol, Ela Beidin Shel Echad Veshivim, ואין מושכים אותו אלא ביום שנאמר, וביקרא ביום יימשך אותו. וכן, אם נתרבה בבגדים בלבד, אין מרבים אותו אלא ביום, ואין ממנים שני כהנים גדולים כאחת. Nos dice entonces el Rambam, un sumo sacerdote debe ser nombrado únicamente por el tribunal de 71 jueces, recordando que dentro de estos 71 hay por lo menos uno que es profeta. Debe ser ungido solamente durante el día, como nos dice el libro de Vaikra, capítulo 6, verso 13, en el día de su unción. De manera similar, si fue iniciado simplemente vistiendo las vestiduras sacerdotales, recordemos que en el tiempo del segundo templo no había el Shemen HaMishha, el aceite para la unción no estaba, y por lo tanto los sumos sacerdotes iniciaban su tafkid, su función como tal, vistiendo las vestiduras sacerdotales, las 8 vestiduras que vimos hace 2 clases, los Bigdei Zahav, las vestiduras de oro y las vestiduras blancas, que hacen un total de 8. Nos dice entonces la iniciación solo debe tener lugar durante el día y los sumos sacerdotes no deben ser iniciados de manera conjunta. Nos continúa diciendo, Memanin Cohen Echad y el Cohen Gadol como Amishnei Lamelech, Vehu Anikra Segan, Vehu Anikra Memune, Veye Omer Liyamin, כהן גדול תמיד, וזה כבוד הוא לו, וכל הכהנים מתחת יד הסגן. También entonces hablábamos de este tafkid, de esta función, que es la segunda al mando, después del Kohen Agadol, que se llama el Segan, o Segen, o Segan, y también se le llama el designado, el Memuné, debe estar a la diestra del sumo sacerdote en todo momento, y este honor se le confiere a él, y todos los demás sacerdotes están bajo su autoridad y desde luego él es el segundo al mando. Eh, por arriba de él se encuentra entonces el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Nos dice entonces, Veod Memanim, Katikulim, Liot Lesagan, כמו הסגן לכהן גדול, ואין פוחתים משניים, וממנים המר קלים, ואין פחות משבעה. ומפתחות העזרה בידם, רצה האחד לפתוח אינו יכול, עד שיתכנסו כל העמל קולים ויפתחו. Nos dice entonces que además de este Segan, hay un puesto que se llama los Caticulín, que son como oficiales generales, que son designados para servir al Segan, como el Segan sirve al sumo sacerdote. No deben de haber menos de 2 de ellos y no se deben designar no menos de 7 amercalín, oficiales sobre todo. Y las llaves, que eran 7 pares de llaves del patio en el templo, están en las manos de estos oficiales de los amercalín. Y si uno de ellos deseaba abrir el patio, no puede hasta que todos los demás, sus colegas amercalín, se reúnan y entonces se abre el templo. Nos continúa diciendo, Umemanim Gizbarim, מתחת ידי המרקולין, ואין פוחתים משלושה גזברים, והגזברים הם שגובים כל ההקדשות,
והוא פודים את הנפדי מהן ומוציאים אותן בדברים הראויים להן להוציאן. Nos dice entonces que hay tesoreros que son designados bajo estos amercalim, que son los que poseen las llaves del patio del templo. No debe haber menos de 3 de ellos, de estos gizbarim. Ellos son los que se encargan de recaudar los artículos consagrados, redimen los que deben ser redimidos y utilizan el procedente para los fines que se requieren en su gasto. Mencionábamos entonces lo del Ekdesh. Todo lo que se llama Ekdesh es todo lo consagrado para el templo, sean animales o sean artículos que van a ser posteriormente utilizados, sea para cual sea de las funciones que se realizan en el templo. Digamos un ejemplo, alguien quisiera donar plata para las trompetas que tienen que ser de plata, de una sola pieza de plata en un comienzo. Entonces el Ekdesh sería el material en bruto, la plata, con la que posteriormente se va a hacer la trompeta y posteriormente va a ser usada en el templo. Esto es parte, sería entonces el material del Ekdesh. Y hay ciertas leyes y regulaciones con respecto a todo el material que es consagrado para el templo. Y en el caso de animales también, decíamos entonces que un animal que es Ekdesh, que ya está consagrado para el templo para determinado sacrificio, pues recaen sobre el animal ciertas leyes e incluso sanciones para una persona que haga uso de Ekdesh, de piedad del templo. Hay sanciones para la persona que hace uso y se beneficia de un Ekdesh, de algo consagrado, tiene la obligación de devolver el utensilio o de pagar el valor y agregar una parte más todavía extra como una multa. Estas y otras leyes con respecto a lo que son los utensilios consagrados para el templo. Y entonces eh, dentro de todos los oficiales y los diferentes rangos que estamos viendo y estudiando, tenemos que estos tesoreros, Gizbarim, se encargan de todo este tema del Ekdesh, de lo consagrado al templo, y en caso que haya que redimir algo, si algo se estropeó, en el caso de un animal que eh, de repente algún defecto físico está en él, tuvo una lesión y queda temporal o permanentemente descalificado para ser traído en el altar, pues estas personas serían, según nos trae el Rambam, los encargados de poder redimir el animal y que el animal pueda ser utilizado para fines que no son el servicio en el templo. Esto y otras funciones, recordemos también que dentro de la tesorería general del templo tenemos lo que se llama lo de shekel, mahatzid a shekel, el medio shekel, que cada varón de adulto de Israel está obligado a dar una vez por año. Se hacía toda la recolecta del dinero por cabeza y con este dinero se utilizaban los fondos, son fondos públicos, o sea, para el uso y el beneficio de todo el pueblo y representan a todo el pueblo. Y con ellos se compraban animales y también se utilizaban para el mantenimiento del edificio físico del templo, ya que recordemos que si es algo físico, pues necesita y requiere de mantenimiento, y si algo se estropeaba, pues había que repararlo. Y también hay un principio que dice que hay que embellecer
el templo y mantenerlo muy pulcro y muy arreglado y expresar toda la belleza del lugar, no solo espiritual, sino que también física y por lo tanto, eh, pues hay que asegurarse, asesorarse que de los fondos puedan ser utilizados adecuadamente para poder desempeñar todas estas funciones con respecto al templo, sean relacionados al sistema sacrificial o relacionados con el mantenimiento del edificio físico del templo. Recordemos que el servicio tanto de sacerdotes como de levitas es un servicio que ellos no devengaban ningún sueldo ni tomaban dinero de los fondos del templo. La paga de ellos, por así decir, es todo lo que ellos recibían de Am Israel, de los demás miembros de las demás tribus que no son levitas, recibían, como ustedes saben, discutimos en las primeras clases, la cuestión del diezmo, la terumá para el Cohen, un 2% eh, de todo lo que yo poseo. Hay que separar una terumá para el Cohen y dársela. Y hay que dar un diezmo también para el levita, y el levita también tiene que sacar un diezmo del diezmo que recibe y tiene que dárselo al Cohen. Y de esta forma ellos se mantenían y también los sacerdotes recibían parte de las ofrendas de animales u ofrendas de harina que eran hechas en el templo. Ellos recibían también parte de eso. Sin embargo, recordemos que un sacerdote servía en el templo aproximadamente una vez al año, una o dos veces al año, cuando llegaba el turno de su guardia, y también en las fiestas, en los Shalosh Regalim, como en Pesach, Shavuot y Sukkot, llegaban todas las guardias a ayudar al templo y a asistir, ya que además de la guardia que oficialmente le tocaba para esa época, pues llegaban todas las demás guardias para asistir y ayudar, ya que, como ustedes saben, eran las fiestas de peregrinación. Hay que traer sacrificios extra y la cantidad de sacrificios era mucha en cantidad y en trabajo y en labor. Como hemos venido viendo y discutiendo, el proceso sacrificial requiere bastante trabajo y son bastantes detalles, por lo que se requiere la participación de varios miembros y la ayuda y colaboración de los sacerdotes que tienen que ayudar. Y entonces era por esto que en las fiestas, en los Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, llegaban miembros de todas las guardias de sacerdotes, llegaban a ayudar y asistir al templo, y de esta manera pues aumentaban también la alegría y el kavod, el honor al Creador, presentándose pues todos los miembros de la Kebuná, del sacerdocio en el templo, eh, y recibían parte pues estando dentro del servicio y en el contexto del templo recibían ellos su parte de los sacrificios, ya sea una parte de algún animal, de su carne y su piel, y también con respecto a las ofrendas de harina. Eh, entonces, estas personas, esta función, como vemos, es muy importante, ya que siempre debe de haber alguien que se haga cargo de la parte monetaria, del conteo, la contabilidad de los gastos y de toda la manutención del templo, y es por eso que existía este tafkid, esta función de los Gizbarim, que son los que se encargan de todas estas funciones. Seguimos, tenemos entonces, nos dice el Rambam, Cohen, Agadol, Hamashuach, Kodem, Imerube, Begadim,
ומרובה בגדים העומד לשרת קודם למשוח שעבר מחמת קרי, והעובר מחמת קרי קודם לעובר מחמת מום, והעובר מחמת מום קודם לכהן משוח, משוח מלחמה, ומשוח milchama קודם לסגן. Nos trae entonces el orden de precedencia para el servicio. El Rambam nos dice, un sumo sacerdote que fue ungido tiene precedencia sobre uno que fue iniciado vistiendo las vestiduras del sumo sacerdocio. Esto, como sabemos, es porque el aceite de la unción es muy especial y fue preparado por Moshe Rabenu. El que se inicia vistiendo las vestiduras y que está preparado para servir, recibe precedencia sobre un ungido, un sumo sacerdote, pero que está descalificado debido a una emisión seminal. El descalificado por una emisión seminal tiene precedencia sobre el descalificado por una imperfección física y el descalificado por una imperfección física recibe precedencia sobre el sacerdote ungido para dirigir a la nación en la guerra, lo que se conoce como Cohen Mashiach o Mashuach, o sea que está ungido, y el sacerdote ungido para dirigir a la nación en la guerra tiene precedencia sobre el Segan como el segundo que está al mando. Continúa diciéndonos, Segan קודם לקטיקול, וקטיקול קודם לאמרקל, והאמרקל קודם לגזבר, וגזבר קודם לראש משמר, וראש המשמר קודם לראש בית אב, וראש בית אב קודם לכהן אדיוט משאר הכהנים. נמצאו הכהנים תמיד שמונה מעלות zo le ma'ala mizo. Dice entonces, el Segan tiene procedencia sobre un caticol y un caticol sobre un amercal sobre un tesorero, que es Gizbar, un tesorero sobre un jefe de guardia, un Rosh Mishmar, jefe de guardia, y un jefe de guardia sobre un jefe de un clan, Rosh Beit Av, que es un jefe de un clan, o sea, de un grupo más pequeño de sacerdotes, y un jefe de clan sobre un sacerdote ordinario, o común, que se le llama Cohen Ediot, con Hey, Cohen Ediot. De entre todos los sacerdotes, dice, así entonces encontramos que hay 8 grados en el sacerdocio, uno superior del otro. Recuerden entonces, así como hay 8 vestimentas del Cohen Agadol, así hay 8 niveles en el sacerdocio. 8 vestimentas tiene el Cohen Agadol, quien está a la cabeza de todos ellos, y son 8 los niveles que hay en el sacerdocio. Si comenzamos de arriba abajo, tendríamos el Cohen Agadol, el Segan, el Caticol, el Amercal, el Gizbar, luego sería entonces el Rosh Mishmar, luego el Rosh Bet Av, luego el Cohen ordinario, Cohen Ediot, encontrando así 8 niveles, siendo un Cohen Ediot, un Cohen ordinario común, el nivel más básico que tenemos en la Keuná, en el sacerdocio, y a la cabeza, como dijimos, el sumo sacerdote. Tenemos entonces que שימות המלך או כהן גדול או אחד משאר הממונים, מעמידים תחתיו בנו או ראוי לירשו, וכל הקודם לנחלה קודם לזכררות המת, והוא שיהיה ממלא מקומו בחוכמה או ביראה, אף על פי שאינו כמותו בחוכמה, שנאמר במלך בדברים, הוא ובניו בקרב ישראל. מלמד שהמלכות ירושה, והוא הדין לכל שררה שבקרב ישראל, שהזוכה לה זוכה לעצמו ולשרו.
Tenemos entonces, cuando nos dice el Rambam, cuando muere el rey, el sumo sacerdote o cualquier otro funcionario, se nombra en su lugar a su hijo o a cualquiera que sea apto para heredarlo. Los que tienen precedencia en el orden de la herencia tienen precedencia en cuanto a recibir la posición del difunto, siempre que sea equivalente al difunto en sabiduría o en el temor a Hashem, aunque no sea comparable en sabiduría, porque nos dice el libro de Devarim, capítulo 17, verso 20, dice con respecto a un rey, él y su descendencia en medio de Israel. Esto enseña que la realeza se hereda, como dice él, a Malhut Yerusha. Yerusha quiere decir algo que se hereda o que se traspasa de padre a hijo. Continúa acá y nos dice, esto se aplica con respecto a cualquier cargo en el pueblo de Israel. O sea que a Yerusha se puede heredar un cargo en el caso que el hijo de la persona tenga también las mismas cualidades y la misma sabiduría y el mismo temor a Hashem, podría heredar el cargo de su padre. Como dice el Ramán, en un principio nos dice, sí, uno lo adquiere para sí mismo y para su descendencia. Nos dice nos dice acá al final, o sea, o sea, que llega a tener el mérito de llegar a un puesto, entonces Zohele Atzmo, o sea, merita para él mismo, Ule Zaro, y para su semilla, literalmente, o sea, para su descendencia. Una persona hizo el esfuerzo, se convirtió en un Talmid Jajam, en un sabio, tiene cualidades intachables, es una persona también intachable en su ética y en su comportamiento hacia los demás, tiene un buen nombre, nunca estuvo involucrado en un asunto monetario o en algún otro asunto que pueda perjudicar eh, su, eh, su imagen y su nombre ante los demás. Esta persona llega a un puesto público en Israel, entonces él lo adquiere para él y también para su descendencia en caso que asimismo su descendencia sean personas distinguidas en Jochma, en conocimiento, sabiduría, en el temor a Hashem, y que sean personas también intachables de buen nombre. Como leemos a lo largo del Tanaj, esto no necesariamente sucedió. Les pongo un ejemplo. Tenemos los hijos del profeta Shemuel, el profeta Shemuel, quien, como ustedes saben, y vimos en la clase pasada que él tenía un pectoral de lino, lo cual significa que esa persona alcanzó un nivel tan alto de Kedushá y de Nebuá, de profecía, tanto como un sumo sacerdote, que son los que hablan por medio de los Urim y los Tumim, como vimos la clase pasada. Shemuel Anabí, pues nos cuentan los comentaristas que los hijos de Shemuel Anabí no necesariamente se comportaban de la mejor manera. Asimismo, leemos en ese mismo contexto y en ese mismo tiempo como los hijos de Elí, el sumo sacerdote, eh, que estaban en ese alto rango y en ese cargo tan especial y muy consagrado, como los hijos de Eli también se comportaron de una manera inadecuada y como Hashem, el creador, se molestó con ellos y recibieron también una sanción por el comportamiento que ellos tuvieron. Comenta más adelante la Gemara que los descendientes de Eli posteriormente hicieron Shuvá, y de qué manera lo hicieron, enseñando Torah al pueblo, y de esta manera repararon esa falta que habían cometido.
Vemos incluso hoy en día como muchos Kohanim, sacerdotes, son rabinos, se dedican a enseñar la Torá, se dedican a temas de la Kedushá, de la santidad, a escribir libros, a dictar alajot. Tenemos un caso muy importante y que deben conocer. eh, Seguramente han escuchado hablar del Hafetz Haim, quien escribió un libro que se llama Mishnah Berurah, donde él escribe leyes y alajot como un Shulchan Aruch. Sin embargo, la obra de él se llama la Mishnah Berurah. El Hafetz Haim, él fue sacerdote y también su yerno escribió un libro que se llama Avodat Korbanot, donde él habla y describe acerca de todos las leyes relacionadas a los sacrificios y al templo. Igualmente el Hafetz Haim escribió las leyes de la Shonabá, de no hablar mal de los demás, y así vemos como miembros del sacerdocio, auténticos sacerdotes se dedican a cuestiones de la Kedushá y a mantener la espiritualidad en el pueblo. Tenemos un principio que dice que cuando no hay rey en Israel, pues quien reina es el levita. Esto lo vimos en el exilio del pueblo de Israel en Egipto, que quienes eran básicamente como la aristocracia y reinaban por así decir, en ese tiempo eran los levitas y vemos como asimismo quien lideró y sacó al pueblo de Israel de Egipto fue un levita, Moshe, el hijo de Amram, que era de la aristocracia de la tribu de Leví. Vemos entonces cómo los sacerdotes juegan y representan un papel muy importante a lo largo de la historia, generación tras generación. Vemos cómo en muchos ámbitos los sacerdotes se destacan en ciertas funciones que hoy en día no necesariamente están relacionadas al servicio de la Kedushá, sin embargo, los podemos ver en distintos ámbitos y servicios. Personalmente me he conocido Kohanim, que son colegas médicos muy destacados hoy en día y que sirven a las personas por medio de este servicio, de la refuá, de la medicina. Vemos entonces cómo en muchos ámbitos que no necesariamente son la cuestión de la religión, vemos cómo siempre ellos se destacan y un auténtico sacerdote siempre está al servicio de su pueblo, sea en el ámbito que sea. Eh, ¿Qué más podemos mencionar respecto a esto? Mencionamos entonces el ejemplo de Shemuel, el profeta, Elí, el sumo sacerdote y sus descendientes. Podemos ver también el caso de los reyes, como saben, y vemos de esta Mishnah que el Malhut, o sea, el reinado es una Yerushá, o sea, que se hereda de padre a hijo en este caso, ya que también estos cargos son de padre a hijo, o sea que es por línea paterna, recordando que las casas en Israel y la división tribal y también la Yerushá, la herencia de tierras y el patrimonio, de la palabra padre, patrimonio, se hereda por medio del padre. Leímos en la parashá eh, como las hijas de Zelofejad, que era de la tribu de Menashe, de Yosef, eh, esta persona no tuvo hijos, sino que tuvo hijas, y vemos cómo las hijas le plantean el asunto a Moshe y le dicen, el padre no tuvo hijos, y en ese caso, que cómo se podría aplicarlo del patrimonio, ya que el patrimonio es por medio del padre, de padre a un hijo varón, y el mismo caso aplica para la cuestión de la Bejorá, la primogenitura, según la ley.
el primogénito del padre, que es varón, hereda una porción doble de entre sus hermanos de todo el patrimonio de su padre, de toda la herencia. El primogénito, el mejor, en este caso un varón, hereda una porción doble de entre sus hermanos. Y lo vemos esto aplicado posteriormente a Yosef, no a Reubén, siendo quien legalmente tuvo que haber sido el que heredaba una doble porción, ya que es el primogénito de su padre, de Israel, de Jacob. Oficialmente él es, y así lo describe también la Torá, Reubén, Bejor Israel. Reubén, el primogénito de Israel. Vimos entonces hace algunas clases cómo 3 coronas salieron de Reubén y fueron distribuidas entre otros hermanos, que fueron la corona de la Keuná, que es la que estamos discutiendo y hablando ahora, la corona del sacerdocio, que le fue dada a la tribu de Leví, la corona de Malhut, que la corona del reinado que le fue dada a la tribu de Yehudá, y la corona de la Bejorá, de la primogenitura, que le fue dada a Yosef. Y vemos cómo posteriormente tanto Menashe, el primogénito oficial, y Efraim heredan una doble porción en la tierra de Israel y se consideran tribus separadas, tanto como Reubén y Shimón, como el patriarca Jacob mismo lo describe, que para él van a ser Menashe y Efraim, como lo son para él Reubén y Shimón, sus dos primeros hijos. Vemos entonces, y lo vamos a discutir Bezrat Hashem más adelante, que el primogénito, si bien tiene una precedencia teórica y sobre el patrimonio, sí la tiene de acuerdo a la ley, pero precedencia teórica con respecto a los demás cargos en Israel, ya que no necesariamente es el primogénito quien va a heredar, en este caso que estamos viendo en esta Mishnah, un cargo de orden público en Israel, y no necesariamente un primogénito es el que tiene que heredar el reinado de su padre. Y con este ejemplo les pongo el caso de el rey Shelomo, el rey Salomón. Él no era primogénito. Había un niño que había concebido el rey David con Bathsheba. Este bebé lamentablemente murió muy pequeño y él era el primogénito. Luego, entonces, posteriormente con Bathsheba y el rey David, nació el rey Shelomo, y él no era primogénito. Y si nos vamos todavía más atrás, el rey David mismo, como ustedes saben, de hecho era el hermano menor de todos y era el hermano que vivía fuera de la casa, vivía en el campo como pastor. Ahí creció, y de esta forma él eh, experimentó su vida en un principio como pastor en el campo, y de esta forma fue como experimentó la divinidad y se acercaba a la divinidad siendo pastor, como lo dice el Midrash, Hashem Tzadik Ivhan Be Mirei Tzon. Hashem prueba al Tzadik. ¿Cómo lo prueba? Como pastor de rebaños. Así prueba Hashem al Tzadik, que posteriormente llega a ostentar un cargo de honor en Israel. Vemos también como Moshe mismo fue pastor y como Abraham también fue pastor. Bueno, en el caso entonces del Malhut, del reinado, vemos que David mismo, él no era primogénito, él de hecho fue la persona menor de entre todos sus hermanos, y vemos aquí como nos trae esta Mishnah, quien amerita Lizkot le Zohe, logra el mérito
lo adquiere para él y para toda su descendencia. Vimos entonces cómo de entre todos sus hermanos, eh, el rey David fue el que ameritó llegar al puesto de rey, él y toda su descendencia. Eh, Vemos y estudiamos entonces de esta forma que el primogénito no necesariamente es quien va a llegar a estos cargos, ya sea cargos de orden público como un juez o en el caso del reinado, los hijos varones del rey, no necesariamente el primogénito tiene que ser el que suceda a su padre, sino el hijo que haga su mayor esfuerzo y adquiera sabiduría, temor a Hashem, él sería entonces quien heredaría el cargo y este puesto, y asimismo también en el caso de la queuná del sacerdocio, no, el hijo digamos, el hijo primogénito del sumo sacerdote, en este caso, no necesariamente tiene que ser él quien herede a su padre como sumo sacerdote, sino que entre la familia tiene que ser el que amerite por medio de su esfuerzo, de su estudio y de su reparación y trabajo personal, de sus cualidades personales, y que sea una persona intachable, sería entonces quien ostentaría el cargo de sumo sacerdote después de que su padre ya no esté. Esto con respecto a todos los cargos, vemos entonces desde el cargo del rey, el cargo del sacerdocio, el cargo de los jueces y los profetas y demás cargos de orden público en Israel. Si bien tenemos por una parte que nos dice el Rambam que se hereda, por otra parte nos dice que quien amerita lo amerita para él y para su descendencia en caso de una persona meritoria entre la familia cuando su familiar, en este caso su padre, ostenta y tiene un cargo en Israel. Esto es lo que podemos discutir de acá. Besat Hashem, vamos a ir viendo más detalles acerca de la realeza en Israel, el Malhut, los reyes y también con respecto a otros cargos, como en el caso de los jueces, cargos muy importantes, los miembros del Sanedrín, que como ustedes saben, tienen que ser 70 y uno más, que por lo menos uno de todos ellos, de todo este grupo, tiene que ser profeta, y de esta forma un Sanedrín, que es el Sanedrín Gedolá, o sea, el máximo tribunal, el tribunal supremo, son ellos los que tienen que ungir tanto al rey de Israel como al sumo sacerdote. Eh, ok, de nada, Menashe. El tema de los primogénitos es un tema que sin duda alguna está muy ligado y muy relacionado al templo. Con la ayuda de Hashem vamos a ir viendo más adelante cómo la imagen del primogénito representada en la Merkabah, en la carroza divina, con la imagen de un hombre, de un Adán, de un hombre. Esta es la imagen del primogénito, la imagen del ser humano, representa al primogénito. Dentro de la carroza divina, como ustedes saben, tiene cuatro lados y cada uno de sus lados tenía las cuatro expresiones que se llaman Hayot, como lo trae el profeta Ezequiel. Dentro de estas cuatro expresiones, o Hayot, tenemos la cara de un hombre, o sea, que representa el primogénito, lo primordial, el ser humano, el hombre primordial, Adam, Rishon, etc. Y en el caso de las tribus de Israel, a Reubén, el primogénito de Israel, está representado con la cara de un hombre. Tenemos la imagen también de un león, como ustedes saben, la imagen representa a la tribu de Judá. Sin embargo, no solamente a la tribu de Judá, vemos también como
A la tribu de Dan se le compara también con un león. A la tribu de Gad también se le compara con un Laví, que es un león adulto. Pero sin embargo, la imagen la relacionamos primordialmente con Yehudá. Tenemos también la imagen de un toro. Como ustedes saben, el toro representa a Yosef en este caso. Eh, por último tenemos la imagen de un Nesher, que generalmente lo traducen como un águila, puede también ser un buitre. Es un animal de rapiña, como ustedes saben, un ave muy grande. Esto es un Nesher. Generalmente lo traducen como un águila, que es la cuarta imagen y la cuarta expresión de la Merkabah, de la carroza divina. Y esta sería la representación de Dan, que como ustedes saben, la imagen de Dan puede ser un león o un águila, en este caso un Nesher o un Shefifón. Un Shefifón generalmente se traduce como una víbora, una serpiente. Esto también es una de las imágenes de Muyot que representa a esta tribu. Dentro de la carroza celestial vemos cómo entonces los 4 jefes de campamentos están representados en la carroza celestial. ¿Quién era el jefe del campamento que viajaba al sur? Es Reubén, juntamente con Shimón y con Gad. Quien viajaba en el este, el primer campamento que se movía, el campamento del este, hacia la cabeza, quien se movía primero es Yehudá, juntamente con Isahar y con Zebulún, todos hijos de Lea. También tenemos los del campamento del sur, Rubén, Shimón y Gad, todos son hijos de Lea. Pasamos posteriormente al campamento del occidente con los hijos de Rachel, Menú, a la cabeza Efraín, Menashe y después Benjamín, quien viajaba atrás de este campamento del occidente. Y por último el campamento que viajaban por último a la retaguardia, con Dan a la cabeza, luego está Asher y por último está Naftali. De esta forma vemos cómo se movía el campamento en el desierto y de esta misma forma es como los meses del año se van moviendo de mes en mes. Vamos a discutir esto con un poco más de profundidad cuando hablemos más de el calendario y de los meses. Ya se acerca Rosh Hashanah, que es una fiesta de novilunio, de luna nueva. eh, entonces nos toca hablar un poco de lo que es Rosh Hodesh y de los meses del año y cómo se relacionan a cada una de las tribus de Israel. Eh, Justamente ahora estamos en Rosh Hodesh de Av, que comenzamos el mes de la tribu de Shimón. Estuvimos el mes que pasó, el mes de Tammuz, un mes, el mes de la tribu de Reubén. Como ustedes ven, tanto Reubén como Shimón, siempre que están descritos en el Tanaj, de alguna forma están metidos en problemas. Incluso Shimón no tuvo una bendición, no de su padre, lo que tuvo fue una reprimenda de su padre y posteriormente Moshe Rabbeinu no le dio una bendición explícita a él, sino que la bendición de él está contenida juntamente con la bendición de Yehudá. Y vemos posteriormente también que el Shetach, la Nahalá, el territorio de Shimón también estaba contenido dentro del territorio de Judá, en el sur, en el Negev, en el desierto. Ahí estaba el territorio de Shimón. Tenemos la ciudad de Beersheba en el sur, que pertenece al territorio de la tribu de Shimón. Vemos entonces cómo los hijos mayores de Jacob de alguna forma siempre se les describe metidos en algún problema o en algún asunto que de alguna manera tiene que ser reparado y rectificado a través de la historia en el futuro. Lo discutimos hace algunas clases, hace algunos meses, cuando vimos la distribución de los territorios
tribales en el futuro. Vimos cómo Reuben se posiciona juntamente con Yehudá al norte del territorio de Yehudá, entre Yehudá y Efraín. Ya no es Benjamín quien va a estar entre Yehudá y Efraín, que anteriormente en los tiempos bíblicos era el hermano menor, Benjamín, quien hacía la unión de estas dos fuerzas y de estos dos reinos entre Judá y Efraín. Benjamín estaba en el centro. ¿Quién va a estar en el futuro entonces entre estas dos tribus que obtuvieron reinado en Israel? Va a ser justamente Rubén y va a ser en el territorio propiamente dicho de la tierra de Israel, o sea, al occidente del Jordán y no al este del Jordán, como ustedes saben que se posicionó Reubén, la tribu de Gad y la media tribu de Menashe se posicionaron al este del Jordán. Y como vimos en la clase de las 4 direcciones, el este representa una ruta de salida y vemos cómo justamente fueron de las primeras tribus en salir y en ser exiliadas. Sin embargo, hay midrashim que nos dicen que fue justamente Reubén quien lideró a las tribus en su camino en el exilio, a donde sea que estén. Reubén fue quien los dirigió. Recordemos que él tenía la bendición que, como le dijo Moshe Rabenu, Yehi Rubén Beal Yamut, que viva Reubén y que no muera. Tenía una bendición de vida y de mucha de fuerza, de vitalidad. Rubén posee todo esto, ya que el primogénito es quien posee todas estas cualidades de fuerza, vitalidad, etcétera. Y vemos cómo no fue necesario que Rubén recibiera otras bendiciones. Todo estaba contenido en él. Simplemente le dijeron que viva Rubén y que no muera, y juntamente con la reparación de Reubén, el primogénito de Israel, todo Am Israel como pueblo, como dice la Torá, que Israel es el primogénito de entre todas las naciones. Vemos entonces cómo se va a ir cerrando el ciclo de los primogénitos y hasta llegar a completar todas las reparaciones que por causa de un primogénito, Adam Arishon, el primer hombre, eh, es que estamos todos nosotros hoy en día, cada quien haciendo su reparación personal. Todos somos partes, todas nuestras almas somos alguna parte de Adam Rishon, del alma primordial de Adam Rishon, y vemos entonces cómo juntamente con Reubén, el primogénito de Israel, todos y cada uno estamos colaborando a esta reparación de el primogénito, y que fue por causa de un primogénito, Adam Rishon, el primer hombre, que entró la muerte al mundo, y de esta forma entonces tendría que salir también, como dice el profeta Isaías, Bilá, Amad, Planetzach, y la muerte será eliminada para siempre. Vemos entonces cómo de esta forma, con la reparación del primogénito, tiene que salir nuevamente la muerte de entre nosotros para poder así obtener nuestra elevación y ascenso a los mundos que vienen, como lo explica y discutimos un poco de eso el Rab en una de las obras que trajimos hace algunas clases, cómo vamos a ir de elevación en elevación. Vamos a ir discutiendo un poco más de este concepto más adelante. Por ahora, entonces, vamos a seguir con, con esta Mishnah. Vamos a ver si terminamos por lo menos esta parte. Continúa el Ramban. Meshuach Milchama, Bino מתמנה תחתיו לעולם, אלא הרי הוא כשאר הכהנים נמשך למלחמה נמשך, ואם לא נמשך, לא נמשך. וכשכהן משוח מלחמה משמש במקדש, משמש בארבעה כלים כשאר כהנים. מעלים לשררה גדולה
ממנה ואין מורידים אותן לשררה שהיא למטה ממנה, שמעלים בקודש ולא מורידים, ואין מורידים לעולם משררה שבקרב Israel אלא עם saraj. Nos dice entonces la posición de sacerdote ungido para dirigir a la nación en la guerra no se transfiere a su descendencia, o sea que esta no se hereda de padre a hijo. En cambio, el hijo es como todos los demás sacerdotes, o sea que el hijo del Cohen Mashuach o Cohen Mashiach, el Cohen es sacerdote que está ungido para ir a la guerra, no va a heredar este puesto, sino que el hijo de él es un sacerdote común como los demás. Dice, si es ungido como líder en la guerra, es ungido. Si no está ungido, no está ungido. Cuando el sacerdote que fue ungido para dirigir a la nación en la guerra sirve en el templo, sirve con 4 vestiduras como los demás sacerdotes ordinarios. En este caso, que sí está sirviendo el Cohen ungido en el templo, sirve con vestimentas blancas como sus demás hermanos. Una persona es promovida a una posición más alta que la que tiene, no debe ser degradada posteriormente a una posición inferior, o sea que no se le baja de rango, una vez que subió no se le baja, porque uno debe ascender con respecto a los asuntos sagrados y no descender. Esto es un principio fundamental y muy importante en los conceptos del templo, como dice el Rambam, She Ma'alim Kodesh Velo Moridim, en cuestiones de Kedushá, de santidad, nos elevamos hacia arriba y no descendemos, dice, con respecto a un cargo. Una persona nunca debe ser removida de una posición de autoridad dentro del pueblo de Israel, a menos que haya actuado de manera inapropiada. O sea, una persona, haz de shalom, se degrada a sí mismo y comete transgresiones y empieza a comportarse de manera no ética y que va ajeno a lo que la Torah demanda de él. En este caso, esta persona sí tendría que salir de su puesto y no regresa en ese caso. En caso que la persona actúe de manera inapropiada, robó, tomó algo o hizo alguna transgresión que afecte su nombre y su imagen, entonces de esta manera sí se le saca de su puesto y no regresa. Nos dice entonces, Bekohen Gadol, Sheavar, Avera, Shehayav Alea, Malkot, Malkim, Oto, Bebeit Din, Shel Shelosha, Kishear, Mechuyavei, Malkot, Vejoser, Li, Gedulato. Nos trae entonces el Rambam que cuando un sumo sacerdote viola una transgresión que es punible con latigazos, vamos a discutir más adelante, Blineder, este tema de los Malkut, de los latigazos. En teoría son 40 latigazos, sin embargo, en la práctica se hacían solamente 39 para no llegar al máximo de latigazos que una persona debía recibir, que en general se reciben por transgredir prohibiciones de la Torah, mitzvot lo ta'ase, una prohibición de no hacer algo y se hace, entonces generalmente, no siempre, el castigo era recibir latigazos. Nos dice entonces, en el caso del sumo sacerdote, que hace una transgresión que es punible con latigazos, debe de recibirlo en un tribunal de 3 jueces, como vimos algunas clases atrás, un Beidín o un tribunal tiene que tener un mínimo de 3 jueces, entonces quienes daban e impartían el castigo de latigazos eran 3 jueces que estaban ahí presentes, como dice el Rambam, como es la ley respecto a los demás sujetos a latigazos, luego regresa a su posición de eminencia. Con respecto al rey de Israel, en otra parte, en las leyes de los reyes, nos trae el Rambam que aún solamente se le puede castigar con latigazos a un rey de la casa de David. Y él dice, ¿por qué? Porque solamente los descendientes del rey David
tiene la suficiente humildad de recibir un castigo y regresar a su puesto y no transgredir y no rebelarse en contra del pueblo. Sin embargo, dice él, a cualquier otro rey en Israel, que no sea de Judá y que no sea de la casa del rey David, no se le castiga con latigazos, ya que al hacerlo, explica el Rambam, es posible que pueda rebelarse en contra del pueblo y entonces a empezar a emitir decretos y comportarse de una manera inadecuada. Vemos entonces cómo fue por este regalo especial de la humildad que los reyes de la casa del rey David fueron escogidos para reinar sobre todo Israel, porque es muy importante mantener la humildad ante Hashem. Tanto así que solamente los reyes de la casa del rey David pueden ser castigados con latigazos y no otros reyes en Israel, quienes teóricamente podrían rebelarse en contra del pueblo y causar así entonces mucho deterioro moral, que fue lo que vimos que pasó durante la historia con los reinados con el reino del norte y lamentablemente también con el reino de Judá en el sur, como posteriormente los reyes empezaron a deteriorarse tanto personalmente y de esa forma se causó el deterioro de sus reinados y posteriormente ambos reinados terminaron siendo exiliados y el templo terminó lamentablemente destruido. Con esto entonces terminamos la parte de las vestimentas sacerdotales y del servicio con respecto a las vestimentas y Be'ezrat Hashem, en la próxima clase vamos a seguir hablando del altar y de otros detalles del servicio sacrificial. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta de lo que vimos hoy? More, solo para confirmar lo que decía. O sea, cuando se ha anunciado el Mashiach, necesariamente tiene que haber un Sanedrín, tienen que haber 71 jueces, incluido el profeta que lo va a anunciar. Sí. ¿Sí? Recordemos, habíamos discutido un poco de esto, que tenemos un eslabón que es Eliahu, el profeta Elías, que él tiene que venir. Él recibió semijá, ordenación rabínica como se debe, de orden bíblico, de su maestro, y entonces por medio de esta investidura alágica que él tiene, él va a investir, a darle semijá también a los demás miembros del Sanedrín, que tienen que ser sabios distinguidos de Israel, y de esta forma levantar el Sanedrín. Teniendo entonces 70 miembros sabios de Israel que son jueces y son parte del Sanedrín, ya tendríamos entonces 70 y el elemento número 71 sería en este caso Eliahu, el profeta Elías, quien vendría a llenar este puesto de profeta. Tiene que venir a darle semijá, ordenación a los jueces del Sanedrín, y de esta forma ya tenemos entonces una habilitación de orden bíblico para empezar a legislar. ¿Cuáles son las ventajas de tener un Sanedrín de esta envergadura, de este nivel? Que ellos tendrían la autoridad de establecer una sola ley para todo Israel y empezar a derogar muchas leyes que lamentablemente a través del tiempo han estado entre nosotros y no se han podido derogar, ya que no hay un tribunal que tenga una autoridad mayor a la que hubo anteriormente en las generaciones anteriores. Teniendo entonces un tribunal de esta envergadura, tendríamos la ventaja de que ellos pueden legislar una sola alajá para todo el pueblo judío,
O sea, ya no habría más diferencias entre sefardíes, ashkenazíes, taimaníes, etcétera, 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 sino que una sola ley para todos, cómo se debe de cumplir Pesaj de acuerdo a la ley bíblica y de acuerdo a la halajá, a las leyes rabínicas, una sola para todos, un solo rezo para todos, establecer un solo sidur y una sola orden de rezos para todos, eh, vencer de una vez las dificultades que hay hoy en día con algunas costumbres, sobre todo ashkenazíes, como en el caso de Pesach, cuando la ley Ashkenazi prohíbe comer kidniot, o sea, comer legumbres en Pesach. Eh, en este caso se podría derogar eso, ya que ya no estamos en Polonia, ya no estamos en Alemania, sino que estamos en la tierra de Israel y entonces tenemos que tener nuestras costumbres de acuerdo al lugar donde vivimos, la tierra de Israel, y entonces empezar con una sola ley, con un solo camino para todo el pueblo. Esto y muchísimas, muchísimas otras cosas de la legislación, que son muchos detalles y muchas cosas que ellos pueden hacer. Sería entonces un cuerpo legislativo habilitado para hacer muchas cosas. Entre ellas, entre esas tantas cosas, está ungir a un rey en Israel, descendiente del rey David, y ungir, desde luego, al sumo sacerdote. Sin embargo, para llegar a este punto necesitamos también, desde luego, un edificio físico del templo, ya que ¿de qué serviría ungir a un sumo sacerdote si no tiene dónde servir? Son estos y muchos otros elementos que tienen que estar sobre la mesa en un determinado tiempo y de una determinada manera que tienen que empezar a unirse muchas piezas para que todo pueda darse a cabo, que todo pueda empezar a marchar como debe marchar. Pero en general esto sería, el eslabón es el profeta Elías y él tendría que venir a dar ordenación rabínica a 70 miembros de entre los sabios de Israel y de esta manera habilitarse para poder empezar a legislar y hacer todas las cosas que están bajo la autoridad de un tribunal supremo hacer. Gracias, More. Pero entonces el templo tiene que estar construido antes de que venga Mashiach, ¿sí? El templo, según recibimos la tradición, es justamente Mashiach que tiene que construirlo. No tenemos muchos detalles de esto. Sin embargo, lo que podemos decir que una de las funciones del Mashiach es justamente eso, reconstruir el templo. Cómo se va a hacer y detalles, no sabemos mucho de eso. Sin embargo, para poder hacer eso, no necesariamente él tiene que estar ungido, simplemente tener su fuerza espiritual y autoridad que Hashem le confiere, como está escrito en los profetas, que su mano va a tener éxito, todo lo que él haga, y va a gobernar con vara de hierro. Todo esto al comienzo no necesariamente tiene que ser cuando él está ungido, es justamente por hacer eso y esto y otros requisitos que él debe de llenar, que se le va a reconocer como el Mashiach y por lo tanto va a ameritar y que se le unja como rey y de esta manera restablecer el reinado en Israel y la dinastía del rey David regresar a su puesto y a su función. No necesariamente al principio entonces tiene que él estar ungido, sin embargo es justamente el cumplir con estos requisitos, entre ellos construir el templo, que se va a identificar a esta persona como el rey de Israel, a quien hay que ungir justamente por porque ha cumplido estos requisitos de reunir las tribus que están esparcidas, de restablecer nuevamente el templo y de reunir nuevamente a todos los exiliados, estos y otros requisitos que Besrat Hashem también hay una clase preparada acerca de esto,
pero al principio no necesariamente él tiene que estar ungido, porque es justamente el cumplir con estos requisitos que de esta forma se va a identificar quién es esta persona. More, pero si... Hola. ¿Soy yo o ella? Y La Mashiach conexión tiene es... que construir el templo. Eso yo. Yo Hola. no, ¿me escucha, More? Ahora sí le escucho, sí. No escuché ¿Aló? nada de ¿More? lo que dijo después, sí. Sí. Mi consulta era si es que Mashiach construía el templo, ya no quedaría la posibilidad de que el templo descienda del cielo. Esto lo vamos a ver, Besrat Hashem, el Ramjal en su libro Mishkenei Elión explica cómo tanto el modelo, el edificio físico del tercer templo se va a ser compatible con el modelo espiritual de arriba y cómo ambos van, el de arriba va a descender acá abajo y cómo ambos van a estar armónicamente unidos. Esto lo explica el Ramjal en su Ma'amar Mishkenei Elión, explica que hay un modelo del tercer templo en el cielo y que este modelo espiritual va a descender al modelo físico aquí abajo y que ambos van a estar armónicamente compatibles el uno con el otro. Porque sí tenemos la tradición de que el tercer templo va a descender de arriba del cielo. Posteriormente vamos a ampliar más este tema, Blineder, Bezrat Hashem, con las siguientes clases. Vamos a hablar un poco más de esta tradición y algunas fuentes y lo que está comentado al respecto. Gracias, gracias, More. ¿Alguien más? No. Ok. Gracias a todos por el tiempo y Bezrat Hashem la próxima semana seguimos hablando del altar, el servicio, Bezrat Hashem. Que todos estén bien, mucho bienestar, mucha salud. Muchas gracias, hija. Hasta luego. Toda raba, More, gracias. Amén, gracias. Gracias a ustedes. Saludos, Koltu. Gracias, señores. Toda razón, muchas gracias. Besimcha. Bye.